Yashut Zauraim Videber Baofel Yahaloch Miketev Yashut Zauraim Yipol mitzidecha elef urbabam Miminecha elecha lo yigash Yipol mitzidecha elef urbabam Miminecha elecha lo yigash Yipol mitzidecha elef urbabam Miminecha elecha lo yigash. El que habita al abrigo del Elión morará a la sombra del Shaddai. El que habita al abrigo del Elión morará a la sombra del Shaddai. Diré a Yahweh, tú eres mi refugio y mi fortaleza. Diré a Yahweh, tú eres mi refugio y mi fortaleza. Diré a Yahweh, tú eres mi refugio y mi fortaleza. Mi Eloah, en quien confío. Pues Él te salvará de la trampa del cazador, de la peste mortal. Pues Él te salvará de la trampa del cazador, de la peste mortal. Con sus alas extendidas te protegerá, bajo sus alas hallarás refugio. Con sus alas extendidas te protegerá, bajo sus alas hallarás refugio. No temas al terror de la noche ni a la flecha que vuela de día. No temas al terror de la noche ni a la flecha que vuela de día. A la peste que acecha en las tinieblas, ni a la epidemia que ataca en pleno día. A la peste que acecha en las tinieblas, ni a la epidemia que ataca en pleno día. Caerán a tu lado
a ti no se acercarán. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, mas a ti no se acercarán. No, no. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, mas a ti no se acercarán. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, mas a ti no se acercarán. Shabbat Shalom a todos los que hoy se conectan a través de RCA y a través de la fanpage del Robe Pablo Escalante. Le damos la bienvenida a este hermoso tiempo de Shabbat, esta mañana donde el Eterno nos permite nuevamente reunirnos, así sea a través de estos medios, pero sabemos que aún el Eterno trae esa unidad para cada uno de nosotros como pueblo. Y qué privilegio hoy poder estar con ustedes compartiendo una enseñanza. Ya vamos en el capítulo 12 de Oseas, y qué privilegio hoy poderlo compartir con ustedes, porque a través de este libro hemos aprendido mucho acerca del amor de nuestro Padre, acerca de esa misericordia, de esa esperanza que aún Él sigue guardando para con cada uno de nosotros, y ese llamamiento que Él sigue haciendo a su pueblo para que se arrepienta, para que se convierta de sus malos caminos. Y es algo muy especial ver a través de este libro de Oseas el amor y la misericordia de nuestro Padre para con nosotros. Y este capítulo 12 también es muy especial. Hace 8 días hablábamos del capítulo 11, donde hablábamos de que el capítulo 11, 12, 13 y 14, el Eterno comienza a hablar de una manera diferente. Ya no es el juicio, el castigo, sino ya es un dialecto, una forma en que Él comienza a hablar de amor, de misericordia. Los corrige, sí, porque hay muchas palabras de corrección, pero es también para que ellos se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos. Y hoy el capítulo 12 también vamos a ver cómo el Eterno comienza a mostrar el corazón también de Efraín, de Judá, cómo están, cómo es el estado verdadero de ellos, pero lo muestra con el propósito de que ellos cambien, que ellos se examinen, que ellos reaccionen de todo lo malo que están haciendo y se conviertan nuevamente a Él, que retornen nuevamente a su presencia y a su verdad. Y eso es lo que ese capítulo 12 nos enseña. Pero antes de comenzar, vamos a orar, a darle gracias a nuestro Padre por permitirnos estar en este Shabbat. Sabemos que cada día que llegamos a un Shabbat es una victoria, es un tiempo de refrigerio, de retomar fuerzas, de recobrar ánimo, de que nuestro espíritu se fortalezca, descanse nuestra alma si ha venido afligida durante toda la semana. Este tiempo de Shabbat es un tiempo de encontrarnos con Él. Así que ahí donde tú estás, vamos a orar y vamos a entregarle nuestro corazón. Todo lo que tú hayas vivido esta semana, entrégaselo, despójate de todo eso y permite que Él hoy sea llenando tu vida de nuevas fuerzas y de nueva dirección. Amado Padre, en esta hermosa mañana de Shabbat eterno, yo te quiero dar muchas gracias, amado mío, porque sé que tú estás aquí, que tú estás con cada uno de nosotros, papá, que a través de los medios, Eterno, tú nos unes, nos das dirección, papá. Y te quiero dar gracias porque tú eres fiel, porque tú no nos has desamparado, papá. Sabemos que tú permaneces siempre con nosotros, papito, y te doy muchas gracias por tu fidelidad, por tu gran amor. Gracias por estos tiempos que nos has permitido vivir. Gracias, papá, porque en medio, papá, de este mundo tú nos guardas, tú nos proteges, Eterno. Y te damos gracias también por este Shabbat, papá, que tú nos permites nuevamente entrar en tu reposo, papá, de recobrar fuerzas. Un Shabbat donde tú nos santificas, donde nos das dirección, papito. Y yo te doy muchas gracias, amado mío, y coloco delante de ti, Padre, a cada uno de mis hermanos, Eterno, mi vida, mi casa, papá. Que seas tú obrando conforme a tus propósitos, Padre. Que tú seas ministrando, que tú seas dando nuevas fuerzas al que esté cansado. Que nuevamente el corazón cobre ánimo.
que si las rodillas han estado endebles, papá, tú las fortalezcas. Si los lomos han estado cansados, papá, cíñelos con tu poder eterno, por favor. Y que levantes, papito, a tu pueblo cada día más en esa madurez, en esa fortaleza, papito. Que ninguno nos cansemos, papá, que ninguno desfallezcamos, que podamos llegar a esa meta, papá, del supremo llamamiento que tú nos has hecho a cada uno de nosotros. Yo te lo pido hoy, Padre. Te pido por mis hermanos que quites toda carga, todo afán, toda ansiedad, eterno, y que puedan entrar en tu reposo, en tu descanso, en ese Shabbat, papá, para recobrar fuerzas y para tener esa dirección de parte tuya, eterno, a través de tu escritura. Te doy muchas gracias, amado mío, en el nombre de tu amado Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, y vamos a comenzar con nuestro estudio de Oseas. Ya casi llegamos a la recta final de este libro de Oseas. Son 14 capítulos, ya vamos en el número 12. Pero haciendo un pequeño recuento, hace 8 días hablábamos del capítulo 11 de Oseas y veíamos el amor del Eterno llamando a su pueblo. Veíamos él a través de la corrección, era un llamamiento cuando decía que con cuerdas de amor. Si recuerdan que hablábamos que no era cuerdas de amor, sino era el bozal que se le colocaba a los caballos, como las riendas que lo sujetaban y lo guiaban, que lo amaestraban. Eso es lo que hacía referencia a esa palabra, y veíamos que era amor, que recién, así como el padre cuando coge a uno, cuando llama a uno de sus hijos, lo toma por hijo, lo primero que él hace es que azotarlo, corregirlo, enderezar el camino. Y aprendíamos eso a través que no son cuerdas de amor, sino son esas riendas de amor, que esas riendas que muchas veces nos sujetan, que esas riendas que muchas veces nos frenan, que muchas veces las utiliza para corregir, para enderezar el camino, pero todo aprendíamos que era por amor, para que nosotros no nos desviáramos. Y después de eso, ya cuando las riendas han hecho su trabajo, que es amaestrar, domar, ya el camino se convierte de una manera más fácil, más sencilla, porque ya no va a ser guiado por su propia naturaleza animal, sino va a ser guiado por el poder del Ruach HaKodesh. Eso aprendíamos a través de Oseas 11. También veíamos que el Eterno no mira el comienzo, sino el Eterno mira el final. El Eterno siempre va a ver el final de todo. Por eso decía, Efraín es mentiroso, Judá comete iniquidad, pero yo los conozco. Y ellos serán un pueblo de sacerdotes, serán un pueblo santo de sacerdotes, porque aprendíamos que el Eterno mira qué, es el final, cómo vamos a terminar. Y el Eterno nos alentaba a que no miráramos nuestra condición actual, sino que miráramos cómo el Eterno quiere obrar en nosotros y al final cómo nos quiere ver y cómo quiere formar esos verdaderos siervos y cómo quiere formar en nosotros esos varones, ese varón perfecto en nosotros. Eso aprendíamos a través de Oseas 11. Y hoy, en Oseas 12, también el Eterno comienza a mostrar otra parte de Efraín. En el Oseas 11, en el último versículo, hablaba de que Efraín era mentiroso y que Judá cometía iniquidad. Y ahí hay una parte muy importante, porque en la versión Reina Valera no me habla de que Judá cometía iniquidad, sino que dice que Judá sigue con Yahweh y sigue reinando con él. Y ahí hay una mala traducción, porque Judá ya estaba también apartado del Eterno, porque ellos se dedicaron a hacer sus leyes de hombres y comenzaron a seguir lo que no era la Torá, sino sus propios mandamientos de hombre. Entonces ellos ya estaban apartados del Eterno también, al igual que Efraín, porque aunque Efraín fue al que se le dio carta de divorcio, pero también Judá era igualmente ramera, así como lo fue Efraín. Ellos también estaban en adulterio, sino que por la misericordia de Yahweh a ellos no se les dio carta de divorcio, por la promesa que él le había entregado a David de que nunca faltaría la luz en medio de su casa, que nunca faltaría quien se sentara de su descendencia en el trono. Y también porque a causa de la descendencia de David era que iba a venir el Mashiach. También por eso el Eterno hizo que ellos no fueran, no se les diera carta de divorcio, sino solo a Efraín, pero estaban en la misma situación. Y aquí en Oseas 12
nos dice la escritura, Efraín es un rúa maldito. Efraín está persiguiendo el viento del este. Todo el día él amontona mentiras y desolación. Ellos hacen un pacto con Asiria mientras mandan aceite de oliva a Egipto. Yahweh también tiene un agravio contra Judá. Él castigará a Jacob de acuerdo a sus caminos y le pagará por sus malas obras. Vamos a comenzar a desglosarlo para poder entenderlo, porque en el primer versículo vamos a ver la condición de Efraín y ya en el segundo versículo ya comienza a hablar de Judá. Pero mira lo que dice el versículo 1 y vamos a desglosarlo. ¿Qué es lo que el Eterno quiere hablar? ¿Por qué dice que es un rúa maldito? ¿Por qué dice que Efraín está persiguiendo el viento? Y cuando me habla que es un rúa maldito, es que ellos se habían desviado. No me está hablando nada material, sino que su rúa se había desviado del propósito y de la verdad. Y por el hecho de desviarse de la verdad, ya comenzaban a entrar en maldición. Si recordamos, la escritura me enseña de que si yo obedezco, tendré bendición, pero si desobedezco, tendré maldición. Entonces en ese momento ellos estaban desobedeciendo la escritura, la Torah, estaban desviados, por eso tenían un rúa maldito, por causa de lo que ellos habían permitido y las obras que estaban cometiendo. Efraín persigue el viento, persiguiendo el viento del este. Todo el día amontonan mentiras y desolación. Ellos hacen un pacto con Asiria mientras mandan aceite de oliva a Egipto. Cuando dice que está persiguiendo el viento, viento en hebreo y en arameo generalmente se traduce como rúa, aire, viento, aliento, espíritu. Generalmente en griego generalmente se conoce como anemos, viento, penúa, aire, viento, espíritu. Para los habitantes de la tierra bíblica, viento significa tanto la tortura del calor, de las sequías, por causa también de las arenas, de las tormentas de arena, pero también significa un alivio refrescante de las lluvias. A eso hace referencia al viento. Y en el uso figurado de esta palabra viento, los vientos pueden levantarse de súbito y pararse con igual rapidez, por lo que representan apropiadamente la transitoriedad de la vida del hombre. Como el viento no tiene ninguna sustancia sólida, puede denotar el conocimiento y el trabajo vanos. Entonces aquí, de una forma figurada, nos quiere enseñar de que así como el viento viene, el viento va, el viento por algún momento trae frío, por otro momento el viento trae esos tiempos de refrescar cuando hay mucha calor. Así mismo hace referencia a que nuestra vida es transitoria. Por momentos hay tiempos de dificultad, hay tiempos donde está uno mejor que en otras ocasiones, pero también nos habla del conocimiento y los trabajos vanos, de que así como el viento es una falsa realidad, porque sabemos que está ahí, pero es algo que no podemos ver, no podemos tocar. Y también hace referencia a falta de realidad, a falta de sustancia o entidad, a algo hueco o vacío y falto de solidez, a algo inútil, infructuoso o sin efecto. Y las palabras esperanzadoras son vacías cuando están persiguiendo el viento, así como la nada. Como las obras vanas terminan en futilidad, el ir tras ellas es como esforzarse tras el viento. Y el hombre que trae extrañamiento sobre su casa toma posesión del viento, no consigue nada que valga la pena o que tenga verdadera sustancia. Entonces, cuando hace referencia aquí al viento, que Efraín perseguía al viento, era que estaba persiguiendo ¿qué? Cosas vanas, cosas que simplemente eran de momento, dependiendo de la situación que ellos estaban viviendo, perseguían eso. No tenían una meta clara, no tenían un punto fijo de a dónde llegar. Entonces ellos se iban tras las cosas inútiles. El Eterno le dice, ustedes están persiguiendo algo que no es verdadero, que es algo que da esperanza, pero esa esperanza no es real. Y ahorita vamos a ver a qué hace específicamente referencia ese viento, qué era lo que ellos estaban persiguiendo. Porque si supuestamente ellos tenían la Torá, tenían instrucción, ¿por qué el Eterno les dice, ustedes están persiguiendo la nada?
y era porque su vida en ese momento había perdido totalmente el rumbo y el propósito con el cual el Eterno los había llamado. Ellos habían perdido esa esencia con la cual el Eterno los llamó desde el comienzo, y ellos simplemente estaban viviendo su vida como ellos querían, y el vivirla como ellos querían para el Eterno era algo vano. Están haciendo muchas cosas que los satisface, que los llena de alegría en su carne, en su corazón, pero para el Eterno, si está fuera de la voluntad de Él, eso es algo vano, algo que no tiene sentido, algo inútil, algo en lo cual para el Eterno es perder el tiempo, porque está fuera de su propósito, fuera de sus tiempos, fuera de su voluntad. Entonces a esto le estaba diciendo el Eterno a Efraín: ustedes están persiguiendo el viento, ustedes están caminando por un camino que no tiene un rumbo, no tiene un final. Ustedes están caminando por caminos vanos, no están haciendo nada. Algo que hacen los vientos es que esparcen y dispersan objetos, por lo que el ser esparcido de todo viento o dividido hacia los 4 vientos significa dispersión o división completa. Igual que una nave que es aventada por los vientos sin rumbo fijo, los que no tienen madurez espiritual son propensos a ser llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, por medio de las tretas de los hombres, por medio de astucia en tramar el error. Y aquí ya comenzamos a ver otra parte de que el Eterno hace referencia al viento. Y vamos a leerlo en Efesios 4, 13, 14, que nos dice: nosotros ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados a donde quiere por el viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que emplean la astucia de las artimañas del error. En cambio, hablando la verdad en amor, con respecto a todo, creceremos dentro de él, que es la cabeza del Mashiach. Entonces aquí ya comenzamos a ver un poco más claro a qué hace referencia el Eterno aquí cuando les dice: ustedes están persiguiendo el viento, y estaban persiguiendo doctrinas que estaban erradas. Aquí ya comienza a hablar que ellos estaban con una doctrina, una enseñanza que era estratagema de hombres y que era una enseñanza del error. Entonces aquí cuando les dice: ustedes están persiguiendo el viento, se está diciendo: ustedes están persiguiendo una doctrina que no es correcta. Ustedes están yéndose detrás de una falsa verdad, de una mentira. Y eso es lo que estamos viendo a través de la religión. ¿La religión qué es? ¿Una qué? Una falsa enseñanza. Aquí, como dice, son doctrinas erradas, viento de doctrina. Dice: para que no seamos zarandeados, llevados por vientos de doctrina. Entonces aquí cuando le está diciendo a Efraín: ustedes están llevando una doctrina que no es correcta y se dejan guiar y llevar por ella. Pero esa doctrina es como el viento, que está, pero no es algo verdadero. Y eso es el problema que siempre ha tenido Efraín, la doctrina. Por eso le llama a ellos mentirosos. Por eso el Eterno dice que Efraín es mentiroso. ¿Por qué? Porque hablan mentira. Y eso es lo que la religión está hablando en los últimos tiempos: mentira, engaño. Donde les dice que los mandamientos fueron abolidos, de que el que cae 7 veces Dios lo levanta, o sea, hay licencia para pecar, que Dios es un Dios que perdona, así la persona no quiere arrepentirse. Eso es lo que la doctrina está enseñando, una doctrina de prosperidad, una doctrina de que ven por tu milagro, ven, recibe tu milagro, pero no tiene nada de verdadero, nada de sustento bíblico, no tiene nada de madurez donde lleva a la gente, a los creyentes, a los hijos del Eterno, a madurar y a crecer, sino lo llevan simplemente ¿qué? A una vida transitoria de emociones. Por eso el viento representaba la vida transitoria que el ser humano lleva. Y así estaba haciendo Efraín, llevado por esa transitoriedad. Por eso la doctrina, la religión en estos tiempos lleva a la gente ¿qué? En emociones, en estados anímicos, persiguen el viento. Y eso no ha cambiado desde que el Eterno habló esto, eso sigue siendo igual. Las personas siguen persiguiendo ¿qué? El viento. Por eso es tan necesario la madurez. Por eso es tan necesario que el Eterno forme nuestro carácter, forme nuestro corazón, nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que no seamos movidos. Para que si viene una dificultad, para que si viene una persona a hablarnos de algo que parece real, no nos dejemos mover.
Por eso es tan necesario nosotros aprender cada día. Por eso es tan necesario nosotros escudriñar la Escritura, estudiarla, no solo leerla. Leerla, cualquiera la puede leer, pero estudiarla y ponerla por obra, ahí ya nos va a demandar más esfuerzo, más compromiso. Y ese esfuerzo y ese compromiso nos va a llevar ¿qué? A una madurez. Entonces es aquí lo primero que el Eterno reprende de Efraín. Ustedes están persiguiendo el viento del este. Mira lo que nos dice 1 Corintios 9:26. Por lo tanto yo no corro sin una meta, sino directamente hacia el punto final. No golpeo el aire como un adversario imaginario, sino que trato que todos los golpes den en el blanco. Trato a mi cuerpo con dureza y lo someto a esclavitud para que así, después de haber proclamado las buenas noticias a otros, no me descalifique a mí mismo. Entonces aquí el mismo, el apóstol Pablo nos enseñaba que él tenía una meta clara. Entonces algo para nosotros no estar llevados por el viento, debemos tener una meta clara, pero esa meta clara no es algo que yo me proponga dentro de mi corazón. La meta clara es la meta del supremo llamamiento. La meta clara es la salvación, que a cada uno de nosotros el Eterno nos ha llamado a eso, alcanzar esa meta de la salvación, a esa meta del supremo llamamiento. Pero también está la meta del llamado, la meta de cumplir el propósito con el cual el Eterno me puso aquí en esta tierra. Y algo que tenía Pablo muy claro, Sheliar Shaul tenía algo muy claro, era la meta, la salvación y la meta del propósito con el cual el Eterno lo había llamado. Y eso el Eterno nos enseña a través del apóstol a tener esas metas claras, a nunca perder de vista nuestra salvación y a no perder de vista para qué fuimos llamados. Y estas dos cosas tienen que ir de la mano, porque si yo me dedico solo a mi salvación y no cumplo el propósito, me vuelvo una persona infructífera. Así como dice la Escritura, la sal, el propósito de la sal es dar sabor, pero si la sal pierde ese sabor, es echada en la tierra, ya no sirve para nada. Entonces asimismo nosotros fuimos llamados para salvación, pero también fuimos llamados para cumplir un propósito. El Eterno a nadie llamó para que se quedara sentado. Él a nadie llamó simplemente para que fuera alimentado, no, sino que también lo llamó para que Él alimente espiritualmente a otros que también lo necesitan. Y eso es lo que hace referencia aquí el apóstol Sheliar Shaul cuando decía que él perseguía la meta, él tenía una meta clara. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Ya no tenemos que estar titubeando, ¿será que sí soy salvo? ¿Será que no? ¿Será que el Eterno ya me perdonó? ¿No me ha perdonado? No. Hay que dejar de titubear y tener ese pensamiento dividido. Y hay que comenzar a avanzar hacia esa meta clara. Sin temores, sin miedos, pero sí con un corazón dispuesto y con una responsabilidad y un compromiso. Cuando me habla de viento del este o viento oriental, también en la Escritura menciona a este viento como viento solano, y en la Reina Valera lo menciona como viento solano. Este viento representa un viento de destrucción y de devastación. Entonces cuando dice Efraín persigue el viento, la doctrina falsa, pero esa doctrina falsa es una doctrina de destrucción y devastación. Entonces cuando me habla aquí de eso, me está diciendo que esas doctrinas cerradas, doctrinas de hombre, doctrinas de error, traen ¿qué? Destrucción. Y eso lo hemos visto últimamente. Vemos que esas doctrinas cerradas llevan a la persona ¿qué? A la destrucción, llevan a apartarse del Eterno, llevan a la devastación espiritual, al desierto espiritual. Entonces, eso es lo que estaban persiguiendo ellos. Doctrinas, enseñanzas cerradas que los estaban conllevando a la destrucción, pero ellos ni por enterados se daban. Así el Eterno les hablara, les dijera, ellos no se estaban dando cuenta del final que se les avecinaba porque estaban enceguecidos. Dice que él sigue el solano, el viento del este, que es un viento más fuerte. En otras palabras, Efraín se apacienta de idolatría suave, idolatría sutil e idolatría que ya exageraba, abierta, sin ningún tipo de conciencia de culpa. Entonces, ellos habían unos que permitían cosas pequeñitas, otros que ya eran, por decirlo así, ya descarados y
y cometían todo acto de idolatría, todo acto de inmoralidad y no les importaba lo que podía pasar. Aquí cuando dice que idolatría suave, idolatría sutil, aún tenemos que tener cuidado de esas cosas sutiles que muchas veces se quieren introducir en la vida de nosotros. Una idolatría por un hijo, una idolatría por un trabajo, algo sutil. Aún el Eterno nos dice, cuídense de esas cosas que no son tan visibles, de que uno difícilmente las puede percibir a simple vista. Aún cuídense de todas esas cosas. Por eso hace referencia el viento del este a esto, a cuidarnos de aún las cosas pequeñitas, las cosas que, así como dice la Escritura, las pequeñas zorras, las cosas sutiles pueden dañar toda una vid, todo un propósito. Dice, otra vez ahí, vamos a Oseas 12, dice, ellos hacen un pacto con Asiria. Cuando me habla aquí de pacto, son alianzas militares. Con Asiria estaba haciendo alianzas militares, mientras mandan aceite de oliva a Egipto, a Misrayim. Con ellos hacían alianzas comerciales, porque el aceite de oliva lo utilizaban como un uso comercial. Entonces, algo que estaba haciendo Efraín era, tenía a Asiria como una alianza militar, pero tenía a Egipto como una alianza comercial, y no estaban poniendo realmente su confianza en el Eterno. Y cuando me dice aquí que pacto, el término hebreo es berit, que es el que se designa los acuerdos, tratados y arreglo entre dos personas, o dos reyes o dos naciones, con fines de beneficiarse mutuamente o con propósitos definitivos defensivos u ofensivos. La Septuaginta lo tradujo como diacteque en la versión de Reina Valera 60, usa unas pocas veces la palabra alianza, pero más frecuente dice que el pacto de Abraham tenía amistad con el rey filisteo Abimelech e hicieron ambos pacto. Este mandamiento que el Eterno le habló en Éxodo 34, ya lo vamos a leer, ellos lo desobedecieron. El Eterno mandó a no hacer pactos con con un pueblo extraño, ningún pueblo que no era del Eterno. Y dice Éxodo 34:12, ten cuidado de no hacer un pacto con la gente que vive en la tierra a donde tú vas, para que ellos no se conviertan en trampa entre las propias fronteras de ustedes. Más bien, demolerás sus altares, destrozarás sus imágenes de piedra y corta sus postes sagrados, porque no te inclinarás a ningún otro Dios, puesto que Yahweh, cuyo mismo nombre es celoso, es un Elohim celoso. No hagas un pacto con el pueblo que vive en la tierra, te causará ir extraviado tras sus dioses y sacrificar a sus dioses. Luego ellos te invitarán a que unas con ellos para comer de sus sacrificios, y tomarás a sus hijas como esposas para tus hijos, sus hijas se prostituirán tras sus propios dioses y harán que sus hijos hagan lo mismo. No se fundirán dioses de metal para ustedes mismos. Entonces vemos que aquí en Éxodo 34 el Eterno les estaba prohibiendo a ellos, no hagan ningún pacto, ninguna alianza, ni comercial, ni militar, porque en medio de esas alianzas ustedes se van a desviar. Y vemos que uno de los problemas que tenía, de los pecados que cometió Efraín, es que tenía alianza con Asiria y alianza con Egipto. Y ahí ellos estaban desobedeciendo totalmente la Escritura, lo que el Eterno les había dicho, no hagan, lo estaban haciendo. Y estos pactos que ellos hacían era poner, ¿qué significaba hacer un pacto con otra nación? Pues decirle al Eterno, no confío en ti, sino está poniendo su confianza en las fuerzas de otra nación. No estaba colocando su plena confianza en Yahweh, sino estaban confiando en otras personas, en otros pueblos, creyendo que esos pueblos lo iban a defender, creyendo que esos pueblos los iban a sostener aún comercialmente. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender para nuestra vida? A tener cuidado de dónde estamos poniendo nuestra confianza, que no nos pase lo mismo que le pasó a Efraín. Por eso muchas veces aún esa confianza se nos mete de una manera sutil. Muchas veces ponemos la confianza en un trabajo, ponemos la confianza en un empleo. Dice, no, yo tengo mi empleo o nunca me va a faltar nada. O muchas veces uno pone la confianza, por ejemplo, las personas de edad en una pensión. No, yo me pensiono, yo voy a tener una seguridad, una estabilidad. Pero
la cuestión no está poner la confianza en eso, sino poner la confianza de que cuando en nuestra vejez Él nos va a sustentar, Él nos va a proteger, nos va a guardar. Así como aún el Eterno nos enseña a no poner esa confianza en las personas de afuera. No, como es el cliente de muchos años, ese no me va a fallar, mi cliente ha sido muy cumplido, nunca me va a quedar mal. Y ahí es donde uno sutilmente se puede estar uno comenzando a desviar un poco y colocar la confianza en el hombre y no la confianza al Eterno. Porque es muy diferente. Dice, no, Dios coloca en el corazón de la persona el querer cómo el hacer para pagarme, el querer cómo el hacer para bendecirme. Ahí ya es diferente la forma en que uno habla y actúa. Y eso es lo que el Eterno también nos quiere cuidar y nos quiere advertir, de que no caigamos en ese mismo error que cayó Efraín, de poner su confianza en los pueblos de afuera. Vamos al verso 2. Dice, Yahweh también tiene un agravio contra Judá. Entonces, aquí cuando me dice también, o sea que Judá también tenía algo incorrecto. Judá no era perfecta. Judá, lo que hablábamos al comienzo de la transmisión, también era una ramera como lo era Efraín, sino la misericordia del Eterno por el pacto con David era que los guardaba. Dice también hay un agravio contra Judá. Este también hace referencia a que Elohim, aunque no dio carta de divorcio a Judá, también lo sigue corrigiendo por sus malos caminos. Aunque nosotros estemos con el Eterno no significa que Él nos vaya a pasar todo, sino al contrario, también nos va a corregir hasta llegar a la medida del varón perfecto que es Yeshua. Este también hace referencia a esto. Estamos en el camino, pero también si cometemos algún error, si comenzamos a desviarnos del camino, también Él nos va a corregir. No se te olvide esto, y esto es muy hermoso, porque que nuestro Padre Celestial nos corrija, eso es amor. Y preocupémonos cuando estemos haciendo algo incorrecto y Él no nos diga nada, no nos corrija. Preocupémonos en ese momento, porque dice la Escritura que el Padre que ama a su Hijo lo corrige. Pero si en algún momento el Eterno ya no nos corrige, entonces es porque nos estamos alejando de ese amor. Nos estamos desviando totalmente y Él ya nos está también dejando a un lado. ¿Por qué? Por causa del pecado que no hemos querido dejar cambiar. Por eso, alegrémonos cuando Él nos corrija por algo. Porque si Él nos corrige, es porque anhela que nos salvemos, Él anhela que no nos perdamos y que Él anhela que cada día seamos cada día más como ese varón perfecto que es Yeshua. Dice, Él castigará a Jacob de acuerdo a sus caminos y Él pagará por sus malas obras. Aquí hay unas palabras muy especiales, dice, Él castigará. Y cuando aquí dice Jacob, aquí comienza a hacer una comparación entre su pueblo Israel y entre Jacob, uno de los patriarcas. Dice que Él castigará a Jacob y le pagará por sus malas obras. Entonces, castigar y pagar es corregir y dar una recompensa. Una recompensa, obviamente, si es algo malo, pues va a ser una recompensa pues, de castigo. ¿Por qué se menciona a Jacob? Tenemos que preguntarnos, si Él está hablando a Judá, a Efraín, ¿por qué aquí me menciona a Jacob? Porque Él vuelve al patriarca. ¿Y por qué se refiere a Jacob y no a Israel? Recordemos que cuando el Eterno hablaba de Jacob, estaba hablando de una naturaleza carnal pecaminosa en la que andaba él. Pero cuando habla de Israel, hace referencia a que él andaba en el Espíritu. Si vemos la Escritura, muchas veces se refiere a Jacob, pero era su naturaleza caída. Pero cuando mencionaba a Israel, era una naturaleza guiada por el Espíritu. Por eso aquí dice que pagará por sus malas obras. Así seamos pueblo, creyentes, daremos cuentas por todas las obras que hagamos. Entonces, aquí el Eterno dice castigará a Jacob. O sea, le está diciendo a ellos, yo los voy a castigar por su mala manera de vivir, por esa naturaleza caída y pecaminosa que ustedes no han querido cambiar. Aquí dice, yo los voy a castigar y les voy a pedir cuentas de todos sus caminos. Por eso dice, Él pagará por sus malas obras. Recordemos, Jacob fue escogido, y ahorita lo vamos a ver más adelante, desde el vientre fue escogido, pero aún así, Él
aunque sea escogido, tiene que dar cuentas de todo su caminar que esté durante toda esta tierra. Dice, en el vientre él cogió a su hermano el carcañal, ahí en el verso 3. En el vientre cogió a su hermano el carcañal, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito del Eterno de Elohim conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el llamado. Se le dijo, el mayor servirá al mejor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Elohim? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiera, ni del que corre, sino del que Elohim tiene misericordia. Entonces, aquí va a ser una comparación entre Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, que no está siendo el ejemplo de Jacob. Dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con el poder venció al ángel. Es algo milagroso. Aquí cuando él dice que tomó por el talón a su hermano, podemos ver algo también milagroso, es porque un recién nacido no tiene la fuerza para agarrar en su manito. Pero vemos aquí que aún hay algo milagroso, y es que cuando Jacob toma del talón a Esaú, él estaba como queriendo decir, yo quiero ser el primogénito, yo quiero esa bendición espiritual. Aún desde el vientre, él quería ser esa cabeza. Y lo más tremendo es que nos dice lo que la escritura leíamos ahorita, no fue porque Jacob haya hecho algo bueno, sino fue el mismo Eterno que lo escogió. Aunque él hasta ahora estaba naciendo, el Eterno lo escogió a él y no a Esaú. Lo mismo pasa con nosotros. Él nos escoge, aún sin nosotros hacer nada bueno, algo que digamos, venga, yo me lo merecía, sino es por pura misericordia que Él nos ha llamado, que Él nos ha escogido. Entonces, cuando Él comienza a enseñarnos y a hacer esta comparación, Jacob, Israel, cuando comienza a decir, vea, Jacob desde el vientre comenzó a pelear por ser el primogénito, por ser esa cabeza espiritual. Pero ¿qué está pasando ahora con ustedes? ¿Sí? Es una comparación que el Eterno le está haciendo. Si el patriarca Jacob peleó por la bendición, ustedes ¿por qué siguen sus malos caminos? ¿Por qué no pelean también? Entonces, algo que aprendemos es que, aunque seamos llamados, por eso la Escritura dice, muchos los llamados, pocos los escogidos. Aunque nosotros seamos llamados a salvación, a cumplir un propósito, nosotros tenemos que pelear por esa bendición, tenemos que pelear por cumplir ese propósito. Por eso ahí mismo en Oseas dice en el versículo 4, sí, él peleó contra el Malac y prevaleció. Primero nos dice que fue escogido desde el vientre, ¿cierto? Pero ahora aquí me dice que él peleó contra el Malac y prevaleció. Sí, él sollozó y le rogó. Después en Betel le halló y desde allí hablaría con nosotros. Y aquí hay algo muy tremendo porque muchas veces se enseña de una manera errada de que Jacob peleó contra el ángel de Yahweh, y lo enseñan de que vaya y reclame su bendición, vaya y pelee con Dios hasta que Dios lo bendiga. Pero no es una pelea de que yo le gano a Dios, sino al contrario. Aquí en Oseas me dice algo que no me dice en Génesis. Dice, él sollozó y rogó. Entonces, ¿qué hizo Jacob cuando peleó contra el ángel? Fue sollozar, o sea, humillarse y rogar. Eso es muy diferente a querer pelear y yo imponer que Dios me bendiga en mis fuerzas, sino que aquí él sollozó y rogó, se humilló delante del Eterno. Por eso dice la Escritura que el que se humilla será exaltado. Y eso fue lo que hizo aquí Jacob. Él se humilló. Pero esa humillación, ¿para qué era? Para que el Eterno le cambiara su mala naturaleza. Esa humillación, esa bendición, cuando él le cambia el nombre, era para que le estaba cambiando su propósito, le estaba cambiando su naturaleza, le estaba cambiando
todo el rumbo de su vida. Y eso es lo que el Eterno le quería enseñar a Efraín y a Judá a través de Oseas. ¿Por qué no pelean por cambiar esa idolatría? Si su naturaleza es perversa, es mala, pues peleen como peleó Jacob. Recuerden a su padre Jacob, que peleó hasta ser cambiado, hasta que el ángel de Yahweh cambió su nombre, porque ahora ellos se entregaron al pecado. Eso es lo que a través de Oseas hace esa comparación. El patriarca Jacob sí peleó, pero ustedes ¿por qué no están peleando? ¿Ustedes por qué no se esfuerzan por cambiar esa mala naturaleza, así como lo hizo Jacob? Eso es lo que el Eterno quería enseñarles a ellos y quería hacer esta comparación. El Eterno a través de Oseas, a través de Jacob, enseñándoles esto. Dice Jacob, cuyo nombre fue cambiado posteriormente a Israel, fue el padre común de las 12 tribus de Israel, el reino del norte y el reino del sur en conjunto. Al igual que las naciones que descendieron de él, Jacob practicó el engaño, así como Efraín. Efraín, por eso dice mentiroso, me rodea de mentiras. Pero vemos aquí que Jacob también lo rodeaba el engaño y practicó el engaño. Dice, sin embargo, a diferencia de Israel y de Judá, constantemente buscó a Yahweh. O sea, Jacob reconocía su naturaleza, pero constantemente buscaba. En cambio, Judá y Jacob, Israel y Judá tenían una mala naturaleza, pero no buscaban al Eterno. ¿Qué nos quiere enseñar el Eterno a través de esto? Sabemos que tenemos una lucha entre el bien y el mal, constantemente. Nuestra carne quiere hacer lo malo, pero el Espíritu quiere hacer lo que es del Eterno. ¿Qué nos quiere enseñar el Eterno? A que luchemos hasta alcanzar esa bendición, hasta alcanzar el cambio en nuestras vidas. No en nuestras fuerzas, sino con el poder del Ruach HaKodesh. Así como Jacob, que tenía cosas feas, cosas que no eran agradables del Eterno, pero él perseveró en buscar a Yahweh hasta que fue cambiado. Igualmente, el Eterno quiere que nosotros perseveremos en buscar esa santidad hasta encontrarla. Por eso dice la Escritura, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo van a cosechar. Y eso es lo que el Eterno les quería decir al pueblo y nos quiere decir a nosotros. No se cansen de buscarme, no se cansen por aún las batallas que se tengan en la mente, en el cuerpo, en el alma. No se cansen de buscarme, no se entreguen a eso, sino luchen hasta vencerlas. Porque eso fue lo que nos enseñó Jacob a través cuando él peleó con el ángel, de pelear hasta encontrar la bendición. Jacob luchó con el Malak para que lo bendijera, pero su descendencia pensaron que sus bendiciones se debían a sus propios esfuerzos. Jacob limpió su casa de ídolos, eso lo vemos en Génesis 35:2, pero sus descendientes no pudieron retirar la idolatría de en medio de ellos. Aquí se mencionan dos puntos importantes. El llamado desde el vientre, que lo hablábamos ahorita, y segundo, que aunque tenían el llamado, Jacob tenía el llamado, él luchó por alcanzar el propósito. Entonces, eso es lo que hablábamos ahorita. Llamados muchos, pero escogidos pocos. Entonces, tenemos el llamado, pero tenemos que luchar por alcanzar el propósito. O sea, eso con el Eterno nada es de gratis. Es el llamado y Él nos abre la puerta, nos muestra el camino. De nosotros depende si caminamos o no caminamos por ese camino. Dice que él sollozó y le rogó. La forma en que luchó Jacob fue humillación y rendición. Después dice que en Betel le halló. Y si recordamos, Betel significa casa de Elohim. Y de allí le hablaría con nosotros. Verso 5 de Oseas 12. Yahweh Elohim Sebaot. Yahweh es su nombre. Y aquí vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué si viene reprendiendo a Judá, a Efraín, viene dando el ejemplo de Jacob? Porque ahora aquí nos dice, porque yo soy Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, es su nombre. Y Yahweh Sebaot quiere decir Yahweh de los ejércitos, por extensión se denomina así al ejército celestial de Elohim, Yahweh. Se aplica también como sobrenombre a sí mismo Elohim, como regidor de Israel, de los ángeles y de las estrellas. Aquí el Eterno se muestra con este atributo,
queriéndoles enseñar que es Él el más poderoso que Asiria y Egipto, y que cualquier pueblo con los cuales ellos pueden hacer una alianza. Les está diciendo, no pierdan tiempo ni esfuerzos buscando ayuda donde no la encontrarán. Por eso aquí Él se muestra con este atributo. Yo soy Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. ¿Por qué Él se muestra así? Porque ellos, como estaban colocando su confianza en Asiria y su confianza en Egipto, aquí les dice, yo soy más poderoso que ellos. Mi ejército es más poderoso de lo que ellos les puedan ofrecer. Por eso Él aquí, a través de que Él comienza a reprenderlos, a mostrarles la comparación con Jacob, Él se muestra con este atributo. Y aquí vamos a ver en el verso siguiente, y era para que ellos se volvieran a Él. Dice, así que tú vuélvete a tu Elohim, agárrate seguro de la misericordia y de la justicia, y pon tu esperanza siempre en tu Elohim. Por eso Él se muestra como Yahweh de los ejércitos, y le dice, confíen en mí, vuélvasen otra vez a mí, agárrense seguros. Y es tremenda esa palabra que dice, agárrense, o sea, tómense firmemente y confíen en la misericordia y en la justicia, y pongan su esperanza siempre en Yahweh. Él está diciendo a Efraín, tú pues, hazte como Jacob, vuélvete a Elohim y sigue el ejemplo de Jacob. Eso es lo que el Eterno les estaba también diciendo a través de la comparación con Jacob. Vuélvasen, así como lo hizo Jacob, vuélvasen al Eterno. Y aquí hay una comparación con la Reina Valera, y es que en la Reina Valera dice, guarden misericordia y juicio, que es muy diferente a lo que dice el Acado, que dice, agárrense seguros. Porque una cosa es guardar y otra cosa es agarrarse. Y aquí el Eterno, en la versión K2, nos dice, agárrense de la misericordia, o sea que confíen nuevamente en el Eterno, en su amor, en su misericordia, confíen que Él va a obrar por ustedes, que Él va a pelear nuevamente por ustedes, si obviamente dejan los malos caminos. Cuando me dice que agárrense de la misericordia, dicen, agárrense de Yeshua, confíen siempre en Él. Recordemos que a través de Yeshua es que el Eterno mostró la misericordia en plenitud para con nosotros, dando a su Hijo por rescate de nosotros. Entonces nos está diciendo, agárrense de Yeshua, de esa misericordia que Él mostró para con nosotros, y confíen en Él siempre. Y aquí esta palabra siempre es hasta el final de nuestros días. Pues dice, pongan su esperanza siempre. O sea, no nos está diciendo de algo transitorio, por una dificultad, por un momento, no, sino siempre hace referencia hasta que el Eterno regrese o hasta que Él nos llame a su presencia. Entonces, ese siempre es a no desfallecer en esa confianza y a no soltarnos. Nuevamente el gran amor de Yahweh, haciendo el llamado a su pueblo a que retorne a Él. Aunque en los primeros capítulos Él da a Efraín carta de divorcio, ahora le está diciendo que retornen. Y aquí podemos ver el gran amor del Padre para con su pueblo. Dice, Efraín es mentiroso, Judá tiene iniquidad. Pero mira el gran amor que el Eterno le ha tenido a su pueblo y le está diciendo, regresen y cambien. Y eso es para nosotros, como pueblo, a nosotros como escogidos, como llamados por Él, es a retornar. Él no está viendo lo mucho malo que han hecho, sino Él les está abriendo una puerta de esperanza. ¿Para qué? Para que retornemos todos. Y esa puerta de esperanza aún está abierta. Dice la Escritura, busquemos a Yahweh mientras Él pueda ser hallado. Y mientras que Él pueda ser hallado, hay misericordia. Si lo buscamos de todo corazón, si hacemos como hizo Jacob, que es vencer esa naturaleza pecaminosa y cambiar, dejar la idolatría, dejar todo lo malo del corazón, del alma, hay esperanza, hay misericordia. Y eso es lo más hermoso que el Eterno, a través de Oseas, aunque habló en muchos capítulos, habló de juicio, habló de reprensión, pero siempre el Eterno va a dejar una puerta abierta para aquellos que quieran humillarse, para todos aquellos que quieran arrepentirse de sus malos caminos. Él deja una puerta abierta de misericordia para los que quieren cambiar. Y si tú quieres cambiar, si anhelas esa misericordia, ese cambio en tu vida, la puerta está abierta. Si tú realmente quieres cambiar, si realmente tú quieres retornar, no a una religión, no a un sistema, por eso no al viento,
Por eso hablaba al comienzo, viento, enseñanza, no una enseñanza errada, sino tú quieres retornar a la verdad. Hay una puerta de misericordia que está abierta para todo aquel que quiere agarrarse de esa misericordia. Por eso dice, vuélvete a tu Elohim. Y eso es lo que el Eterno está haciendo el llamado. Retornemos todos y agarrémonos fuerte de su misericordia y su justicia. Dice el verso 7. En cuanto a Canaán, él tiene balanza falsa y él ama tiranizar, él ama oprimir. Y mira lo que dice Proverbios 11.1. La balanza falsa es abominación al Señor, al Adón, pero el peso cabal es su deleite. Y aquí viene el Eterno, aquí hay, al parecer, como si hubiesen muchos temas, muchas comparaciones, porque viene hablando de Efraín, Judá, después la comparación con Jacob, después él se muestra como Yahweh de los ejércitos, después dice que hay esperanza, que nos agarremos fuerte, y ahora aquí menciona a Canaán. ¿Y por qué menciona a Canaán? Primero él se muestra Yahweh de los ejércitos, el Todopoderoso, y ahora aquí les está mostrando, mire en quienes ustedes están confiando. Canaán tiene pesa falsa, como quien dice, no confíen en ellos porque los están engañando con lo que están haciendo, con esos pactos, con esas alianzas, no son reales. Hay falsedad y hay engaño de parte de ellos para con ustedes. Si Canaán es así, ¿por qué confías en ellos? El Eterno les está diciendo a ellos, si Canaán es así, ¿por qué confían en ellos? Y eso también para nosotros, si sabemos que las personas de afuera no tienen al Eterno, ¿por qué poner la confianza de nosotros en esas cosas o en esas personas? Por eso el Eterno aquí menciona a Canaán. Tiene pesa falsa y aman oprimir. Les está mostrando, vea, las personas en que ustedes confían son así y así. Y es hermoso porque el Eterno a través de esto les está quitando la venda al pueblo, para que no sean ciegos y no confíen en engaños y no confíen en falsas promesas, en falsas enseñanzas. Así como está pasando ahorita con muchas cosas que han salido a la luz, de muchos, entre comillas, siervos que se llamaban, pero el Eterno está mostrando, vea, ellos son falsos. Ellos, su pesa es falsa. Ellos no son verdaderos, lo que hablan no es cierto. Y por eso el Eterno en estos tiempos Él ha venido sacando lo más oculto aún de muchas personas que en cierta manera tienen una autoridad, entre comillas, espiritual sobre muchas personas que les creen sus engaños. Pero Él les está mostrando, así como dice acá, Canaán tiene pesa falsa. Aquí el Eterno, en estos tiempos el Eterno también está mostrando y está sacando a la luz el pecado aún de muchas personas que se dicen ser de Él, para que el mismo pueblo se dé cuenta, vea, que hacen confiando en ellos. Vuelvan otra vez a mí, vuelvan a la verdad. No miren el hombre, sino regresen a mi Torah. Y eso está pasando lo mismo. El Eterno está mostrando realmente quién es quién. Y aquí eso es lo que el Eterno les estaba diciendo al pueblo. Canaán tiene pesa falsa, no confíen en ellos. Dice el verso 8, Efraín dice, me he enriquecido tanto, he hecho una fortuna. Aquí vemos ya otro problema de Efraín, y es poner su confianza en las riquezas. Se le olvidó de dónde el Eterno lo sacó. Pero eso el Eterno en la Escritura dice, no se te olvide por el camino que te he llevado, no vaya a ser que te enriquezcas y se te olvide de dónde saliste, y digas que fue por tu propia mano que conseguiste todo. Y a Efraín se le olvidó. Y Efraín aquí está diciendo, me he enriquecido tanto y he hecho una fortuna. O sea, él perdió de vista totalmente lo que el Eterno había hecho. Y mira lo que dice Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se cubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, esta comparación de Oseas 12:8 con Apocalipsis 3:17, por un momento Efraín decía que eran ricos y ponían su confianza en eso, pero el Eterno los estaba viendo como
como desventurados, como miserables, como pobres espiritualmente, como ciegos y desnudos. Entonces, Efraín en ese momento, como tenía una prosperidad, como tenía una estabilidad económica, pensaban que estaban bien. Y aquí eso es un punto muy delicado cuando el Eterno permite una estabilidad económica y una sobreabundancia. Entonces, yo no puedo decir que estoy bien solamente por lo que tengo materialmente. Y en eso tenemos que cuidarnos mucho. Entonces yo puedo tener muchas riquezas, 1, 2, 3 casas, tener muchos carros, tener mucha solvencia y decir, no, yo me he enriquecido tanto, yo estoy seguro, Dios está conmigo, Dios me respalda, Dios está conmigo porque me respalda en todos mis negocios. Eso es delicado y eso es una falsa seguridad. Por eso en Apocalipsis el Eterno le decía a aquellos que decían que eran ricos, que se habían enriquecido, dice, ustedes son miserables. ¿Qué puede traer la riqueza material si no mantenemos la humildad? Si no mantenemos en vista que en nuestro corazón que todo lo que tenemos Él nos lo ha entregado, ¿qué puede traer? Desnudez espiritual, pobreza, miseria espiritual. Entonces la Escritura me dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. El Eterno quiere guardarnos aún en la sobreabundancia, de no desviarnos y de no perder nuestro corazón. Por eso dice en el versículo 18 de Apocalipsis 3, por tanto busca, te aconsejo que compres de mí oro refinado, queriéndoles decir, compren de mí, busquen de mí la santidad, busquen de mí la rectitud en sus vidas, que es más valioso que todo lo que ustedes puedan adquirir en este mundo. Dice, ahí mismo en el versículo 8 de Oseas 12 dice, ninguna de sus labores será encontrada disponible a él, por esta razón, por la razón de los pecados que han cometido. Entonces, aunque Efraín decía que se había enriquecido tanto, esa riqueza no las iban a encontrar por causa de sus pecados. O sea que todo eso iba a ser como nada, iba a perderlo por causa del pecado. En Israel, la deshonestidad se había vuelto un medio aceptable de obtener riqueza. A los israelitas que habitaban triunfando económicamente, no les cabía en la cabeza que Yahweh los consideraba pecadores. Pensaban que su riqueza era una bendición de Yahweh y no se molestaban en considerar la forma en que la habían obtenido. Sin embargo, Yahweh dijo que las riquezas de los israelitas no cubrían sus pecados. Igual que ahora, Yahweh no cambia. Las riquezas nunca podrán cubrir ni justificarnos delante del Eterno. Una mezcla peligrosa de las riquezas y el pecado. Porque generan una falsa seguridad creyendo que Elohim les está bendiciendo a pesar de sus malos caminos y no les permite reconocer ni ver su propio pecado. Entonces, eso es una mezcla peligrosa, pecado y riquezas. Porque las riquezas engañan, dicen estoy bien. Entonces, algo que el Eterno les quería enseñar a eso, sus riquezas no cubren el pecado. O sea, sus riquezas delante de mí no son nada y ni están justificando sus vidas, ni quieren decir que estén bien. Entonces es una mezcla peligrosa el tener pecados y el tener riquezas, porque las riquezas enceguecen y no dejan ver realmente la condición del alma cuando se está en pecado. Te traje desde la tierra de Egipto. Aquí les recuerda que Él es el dueño de Israel y de dónde los sacó. Por eso les dice, yo los traje de la tierra de Egipto, como que venga, no se les olvide de dónde los saqué, no se les olvide de dónde los rescaté, de dónde los llamé para que ustedes sean mi pueblo, para que ahora digan que ya no me necesitan. De nuevo, te haré habitar en tiendas, de acuerdo a los días de las festividades. Aquí me está hablando que Él restaurará las fiestas de los tabernáculos, porque dice, porque ustedes nuevamente habitarán en tiendas, haciéndole referencia a que nuevamente volverán a celebrar la festividad de Sukkot. Si nos acordamos, uno de los pecados graves que trajo Jeroboam fue levantar los 2 becerros y cambiar las festividades del Eterno. Entonces, Él cambió
algo que hizo Jeroboam fue cambiar las festividades. Levantó los 2 becerros con el propósito de que la casa de Efraín no fuera a Jerusalén a celebrar estas fiestas. Recordemos que hay 3 fiestas de peregrinación, que es la festividad de Pesach, la festividad de Shavuot y la festividad de los tabernáculos, que son fiestas de peregrinaje que obligatoriamente el pueblo tenía que ir a Jerusalén a celebrarlas. Por causa de lo que hizo Jeroboam, ellos no volvieron a ir a celebrar la fiesta en Jerusalén, sino que la celebraban a su manera y las cambiaron. Cambió la verdadera adoración. Y aquí cuando el Eterno dice, de nuevo te haré habitar en tiendas, de nuevo te haré celebrar las festividades, la fiesta de Sukkot, pero sobre todo quiere decir, de nuevo entrarás en mi presencia, de nuevo habitarás confiadamente en mi presencia, porque recordemos que la fiesta de Sukkot, de las cabañas, hace referencia a las moradas celestiales, lo que dice Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A eso hace referencia esos tabernáculos, esas cabañas, donde el Eterno dice que nuevamente nos hará habitar. Dice el verso 10, yo hablaré a los profetas, yo he multiplicado visiones, por medio de los profetas yo fui representado. Y aquí hablo muy especial, yo hablaré a los profetas, o sea que el Eterno estaba hablando a través de los profetas para guiar y corregir al pueblo. Yo multiplicaré las visiones. ¿Para qué? Para que el pueblo no se desvíe. Recordemos que toda palabra profética, toda visión que el Eterno permite, es para darle dirección al pueblo para que no se pierda, para que sepan en qué camino deben andar. Y es a través de siervos, a través de los hombres que Él ha escogido. Dice, por medio de los profetas yo fui representado. Y aquí hay algo muy especial, es que Elohim ha hablado y ha mostrado a su pueblo a través de los siervos que son representantes de Él. El Eterno se muestra a través de ellos. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender aquí? ¿Qué era lo que el Eterno le quería decir al pueblo a la casa de Efraín, a la casa de Judá? Los profetas que yo he levantado, que te he enviado para hablarte, han sido representantes míos. No han ido por su propia voluntad, no han ido por que les ha placido en su corazón simplemente, sino que ellos son mis representantes. Ellos hablan lo que yo les mando que hablen. Entonces, ¿un representante qué es? Una persona que habla de otra persona y lo representa. O sea, si yo veo a un profeta, tengo que ver ahí al Eterno, porque es el representante. Por eso Cheliar Saúl decía, imíteme a mí, porque así como yo imito a Yeshua. Entonces los profetas aquí eran los representantes de Yahweh. A través de ellos, Él le plació hablar y le plació Él mostrar el camino al pueblo, corregirlos. Porque muchas veces ellos querían que el mismo Elohim descendiera y los corrigiera. El mismo, y aún pasa en estos tiempos, ¿no? Si estoy haciendo algo malo, que Dios me corrija. Pero resulta que Dios no habla de esa manera, sino que Él envía a sus representantes, ¿para qué? Para corregir el camino y que las personas enderecen su caminar. Entonces, cuando vemos a un siervo, ¿vemos a qué? A un representante de Yahweh. Pero un siervo verdadero. ¿Cómo sabemos que un siervo es verdadero? Por los frutos. Vamos a verlo, que tiene los frutos del Rúa, y que el Eterno realmente se manifiesta a través de él, y lo que él dice se cumple. ¿Cómo más yo puedo saber que un verdadero siervo, que es un verdadero hombre enviado por él, es lo que él habla, se cumple? Si las cosas no se cumplen, el tal es un mentiroso. Dice el verso 11, o sea, ya vamos rumbo a la recta final de este capítulo 12, y nos dice en el verso 11, se ha dado a la iniquidad Gilead o Galaad, si ellos se han hecho inservibles. Mira lo que dice acá, se han dado a la iniquidad y se han vuelto inservibles. En Gilead, cuando ellos sacrificaban, eran falsos. Por lo tanto, sus altares son como montones de piedras en el campo arado. Y aquí hay algo, y es que en el pueblo del que Oseas dice que estaba lleno de falsedad y derramamiento de sangre,
y que practicaban el mal. Eso era el pueblo de Gilead o el pueblo de Galaad, que era una ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y vamos a compararlo. En Oseas 6 es donde nos dice que él era un pueblo lleno de maldad, lleno de iniquidad. Y ahí en Oseas 6 nos dice que Gilead y Siquén habían sido lugares apartados, pero ahora eran lugares corruptos. Entonces, tanto Gilead como Siquén eran lugares que el Eterno había apartado. Un campo arado representa una tierra que ha sido trabajada y preparada para poner semillas y dar fruto. El tener montones de piedras, esto no permite que el fruto salga de la manera correcta. Así es comparada Galaad o Gilead, tierra que fue trabajada por Elohim, pero la idolatría no permitía un buen fruto en ellos. Entonces aquí hace la comparación de la tierra de Gilead, de Galaad, como una tierra que ha sido arada, pero que era inservible. Así como el Eterno estaba arando, trabajando en su pueblo, se estaban volviendo inservibles por esas piedras de idolatría, por esas piedras de iniquidad que habían en medio de ellos. Entonces, esa idolatría era la que no permitía que ellos fueran una tierra fructífera y que esa tierra no diera el fruto que el Eterno anhelaba y deseaba. En el verso 12 dice, Jacob huyó a la tierra de Harán. Allí Israel se esclavizó, o sea, sirvió para ganar una esposa. Por una esposa él pastoreó ovejas. Nuevamente, aquí nosotros vemos una comparación entre Jacob y el pueblo. Y aquí vamos a ver algo, y es que en el mismo versículo 12 nos dice, Jacob huyó a la tierra de Harán, allí Israel. Aquí me menciona las dos naturalezas de Jacob. Está la comparación. Primero, Jacob, naturaleza vieja que huye por causa de suplantar a su hermano Esaú, quien lo quería matar. Pero luego lo menciona como Israel, ahí en el mismo versículo. Jacob huyó a Harán, y Israel se esclavizó, o sea, sirvió por conseguir esposa. Luego se menciona a Israel, un hombre transformado que se esclaviza, o sea, que sirve con el objetivo de cumplir un propósito de adquirir una esposa de su pueblo. Nuevamente el Padre les da esperanza a su pueblo, que así como Jacob comenzó en su mala naturaleza, después fue transformado para cumplir el propósito. Por eso les decía en versos anteriores que te retornen y se agarren confiadamente de su misericordia. Por eso en este versículo 12 hace esa comparación Jacob y ahí enseguida habla de Israel, haciéndole la comparación de así como Jacob huyó en medio de su mala naturaleza, pero hubo un momento donde él cambió y sirvió, se esclavizó, se sujetó a la voluntad del Eterno para cumplir el propósito. Verso 13. Por un profeta Yahweh hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta él fue protegido. Aquí se está hablando de Moisés, quien fue el libertador de Israel y fue el intercesor y mediador ante el Eterno para que el pueblo no fuera cortado en el desierto por causa de sus rebeliones. Y vamos a leerlo en Éxodo 32, 11, donde nos dice, entonces Moisés suplicó ante el Adonso Elohim y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos en la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Aquí en este verso 13 me está hablando de Moisés. Dice, por un profeta Yahweh hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta él fue protegido. Entonces, a través de Moisés, el Eterno trajo libertad al pueblo cuando estaban cautivos en Israel. Pero a través de Moisés, él protegió al pueblo.
¿A través de qué? De la intercesión de él. Por eso Moisés en ese momento actuó como intercesor delante del Padre, y por eso lo leíamos aquí en Éxodo 32. Él intercedió por el pueblo, porque el pueblo en ese momento había levantado idolatría, y él se puso en medio a clamar, a interceder por Israel. Por dice, a través de un profeta los saqué de Egipto, y a través de ese profeta los cuidé. Ahora, para nosotros, ese profeta por el cual hemos salido de Egipto y por el cual Él nos está protegiendo es Yeshua. Ya no es Moisés, sino ahora es a través de Yeshua que somos y que fuimos libertados de Egipto, del sistema del pecado, y por causa de Él somos protegidos. Ya no es un hombre como Moisés en ese tiempo, sino ahora es a través de Yeshua, que Él nos saca de Egipto del pecado y nos protege en medio de este caminar. Mira lo que nos dice 1 Timoteo 2:5, pues Yahweh es uno, y hay un solo mediador entre Yahweh y la humanidad, a Yeshua HaMashiach, humano el mismo, cuando se hizo hombre. Él vino e intercedió, dio su vida para librarnos, pero Él está intercediendo constantemente delante del Padre por nosotros. O sea que a través de Él somos libertados y somos protegidos. Hebreos 9:15 nos dice, es por su muerte que Él es mediador de un nuevo pacto, porque una muerte ha ocurrido que libera a la gente de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto, para que aquellos que han sido llamados puedan recibir la herencia eterna prometida que tenemos a través de Yeshua. Entonces, a través de Yeshua, Él es nuestro mediador. Ya no es Moisés, sino ahora es Yeshua que nos liberta y nos protege. Tenemos esperanza a través de Yeshua. Y eso era lo que el Eterno a través de Osea les estaba diciendo a ellos. Ahora los liberté a través de un hombre, los protegí, ahora es a través de Yeshua. Así que retornen a mí nuevamente. Y el verso 14 dice, Efraín ha dado amarga provocación. Así que la penalidad por su derramamiento de sangre será tirada a él, y su Elohim le pagará por su insulto. Va a haber una consecuencia. Veíamos que el Eterno estaba mostrando misericordia, esperanza, pero algo que tenemos que tener muy claro, y es que aunque el Eterno nos perdona, da oportunidad, tenemos nosotros que sufrir las consecuencias, pagar las consecuencias de nuestros actos. Y eso era lo que le estaba diciendo Efraín. Le estaba mostrando misericordia, versículos anteriores, pero aquí le dice, aunque haya misericordia, perdón, reconciliación, tienen que vivir las consecuencias de los errores. Pero el vivir las consecuencias no significa que el Eterno no nos haya perdonado, no significa que el Eterno no esté con nosotros. Muchas veces el Eterno nos perdona, pero no nos libra de las consecuencias de los actos. Por eso decía al comienzo de Oseas, en los primeros versículos, que Jacob pagará por sus malos actos. Aunque el Eterno nos perdona, nos recibe, hay una consecuencia de todo lo que hacemos. Por eso el Padre advierte antes de que ocurran las cosas. Por eso el Padre corrige antes de que nos desviemos. Y eso es lo que el Eterno a través de Oseas 12 nos ha querido hablar. Hay misericordia, que nos esforcemos, que trabajemos por vencer esa mala naturaleza, que así como Jacob comenzó siendo un suplantador, terminó siendo un patriarca, un hombre del Espíritu, asimismo nosotros esforcémonos hasta llegar a la medida del varón perfecto, que nos agarremos fuertemente de esa misericordia, de esa justicia que viene de Él, que no la soltemos, que guardemos la esperanza, la rectitud hasta el final, que no nos confiemos de nosotros mismos, sino que confiemos en Él, que no nos confiemos en alianzas que podamos hacer con los de afuera, sino que pongamos nuestra confianza en Yahweh Sebaot, que es Yahweh de los ejércitos. Eso es lo que el Eterno nos quería hablar a través de Oseas 12. Corregir el camino, pero también una puerta de esperanza, una puerta de salvación. Y eso es lo que el Eterno les quería hablar en ese tiempo al pueblo de Efraín, a la casa de Efraín y casa de Judá, pero también es para nuestro tiempo. Volvernos a Él con todo nuestro corazón. Y qué hermoso
es ver el amor del Eterno, porque todo esto es amor. Porque de otro, el Eterno dice, hago un pueblo nuevo, escojo a otras personas y desecha. Pero Él no. Él está abriendo una puerta de oportunidad, no para desecharnos, sino para darnos esperanza. Toma la puerta, anda por ella. Por eso Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Por eso Él envió a Yeshua, que es nuestra puerta que nos conduce a la salvación, que nos conduce al Eterno. Él es el camino. Y qué hermoso ver el amor del Eterno, que no nos ha desechado, sino que nos está dando una oportunidad de cambiar. Entonces es ver el gran amor del Eterno. Así que no desaproveches esta oportunidad, no desaproveches esta esperanza que el Eterno te está entregando, sino atesórala en tu corazón y síguela. Avanza y cambia. Es lo que el Eterno les estaba diciendo al pueblo y es lo que nos está diciendo hoy. Aprovecha esa oportunidad, no te he desechado, búscala, cambia, humíllate así como se humilló Jacob y peleó hasta conseguir. No te canses de hacer el bien, sigue adelante. Es lo que el Eterno nos está hablando a través de Oseas 12. Así que, hermano, te bendecimos, que sigas conectado a través de la fanpage del Roe Pablo, que sigas meditando en lo que el Eterno hoy nos habló. En este Shabbat siga tu alma siendo llenada de reposo, de guía, de dirección. Que el Eterno sea bendiciendo tu vida, atesora mucho esta escritura, repásala si es necesario, y que el Eterno sea bendiciéndote. Y Shabbat Shalom. Voz de júbilo Israel, escuchar el sonido del shofar. Proclamar la salvación a través de Yeshua. Proclamar y todos canten a Yahweh, delante de Yahweh. A Yeshua sea la kabod, el honor y todo el jalel. Israel vendrá y se postrarán delante de su rey. De su rey Yeshua todos cantarán. Shema Israel, Shema, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. En tristeza y en simja, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. En tristeza y en simja, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema, Shema Israel,
Yahweh Eloheinu, Yahweh en tristeza y en sinja, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Eloheinu, Yahweh, la voz de júbilo Israel, escuchar el sonido del shofar. Proclamar la salvación a través de Yeshua. Proclamar y todos canten a Yahweh, delante de Yahweh. Shema, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh tristeza y en sinja, Yahweh quiere oír tu voz. Yahweh Eloheinu, Yahweh, a Yeshua sea la cabot, el honor y todo el jalé. Israel vendrá y se postrará delante de su rey. De su rey Yeshua.